Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están escuchando en esta experiencia sonora. En el programa de hoy, como les contamos la semana pasada, vamos a seguir platicando sobre las enfermedades transmitidas por vector. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas y volvimos a invitar al doctor Celso Ramos, que tiene un postdoctorado en virología y más de 30 años de experiencia en el estudio de las infecciones transmitidas por vectores, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Vamos a empezar de lleno la charla con el doctor Celso Ramos. Comenzamos. El doctor Celso Ramos es químico, doctor en inmunología con postdoctorado en virología. Desde hace más de 30 años se dedica al estudio de las infecciones transmitidas por vector y su productividad científica incluye artículos, capítulos en libros, ponencias y materiales de divulgación. Es profesor de curso de pregrado y posgrado, miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido de nuevo, Celso Ramos. Muchísimas gracias por este segundo programa. Habíamos estado diciendo que íbamos a continuar la charla, pero pues lo primero es saludarte y agradecerte que estás acá con nosotros otra vez, Celso. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y gracias al auditorio que te sigue. ¿Cómo le entramos a lo de Chagas? De hecho, vamos a terminar platicando que es un problema que difícilmente se diagnostica agudo. Es un problema que da enfermedades como hacia el largo plazo, pero ¿por qué no hablamos un poquito sobre eso, de la enfermedad de Chagas? ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Dónde está? Gracias. Antes que nada, me gustaría contrastar el programa anterior que hablamos de dengue y ahora vamos a hablar de la enfermedad de Chagas. Las dos enfermedades son transmitidas por vector. El dengue es un mosquito, la enfermedad de Chagas es un triatómino, ¿no? Un redúvido, o chinche, o sicona, o besucona. Pero también quiero contrastarla porque dengue hace un montón de ruido cuando ocurren casos, ¿no? Como estamos, y que lo discutimos ya la sesión pasada. A diferencia de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad silenciosa. Inclusive la OMS la considera como una enfermedad olvidada. Sabemos que esta es una enfermedad pues, que fue descrita a principios del siglo pasado por el doctor Carlos Chagas y en su honor es que esta enfermedad se llama así, aunque también se le reconoce como tripanosomiasis americana, para diferenciarla de la tripanosomiasis africana. Como tú sabes, pues es un problema en África, ¿no? Básicamente. Entonces, el doctor Carlos Chagas en 1906, 1909 da a conocer sus primeros hallazgos. Él descubrió o describió al parásito, al triatómino, a los reservorios silvestres y el primer caso de infección aguda por enfermedad de Chagas de una niña de 2 años que se llama Berenice, o se llamó Berenice, y que curiosamente, fíjate, murió a los 80 años sin ningún problema asociado con la enfermedad crónica de enfermedad de Chagas, a pesar de que había datos de que estaba infectada. Entonces, aquí es muy importante señalar que bueno, esta enfermedad se le considera una enfermedad poco atendida o una enfermedad olvidada y que es típica de zonas rurales y semiurbanas de México y de el resto de América Latina. Inclusive hay casos de enfermedad de Chagas en el sur de los Estados Unidos y de ahí hasta Brasil, Argentina, Chile, en el extremo sur. O sea, es una enfermedad ampliamente distribuida en el continente americano. Y ahora llama mucho la atención de que con la migración de personas infectadas, sobre todo de México y Sudamérica,
que se van unos a Estados Unidos y otros a Europa y Asia principalmente, pues se ha convertido ahora en un problema de salud pública en países no endémicos. Por ejemplo, en España, ¿no? En España ahí tienen problemas de enfermedad de Chagas que los detectan en los donadores de sangre o en mujeres embarazadas. Pero obviamente la enfermedad de Chagas no es una enfermedad endémica de España, ni de ningún país europeo, ¿no? Sí. De hecho, que nada más quería como redondear esta figura que estás poniendo del lugar más afectado en América, ¿qué es? Yo diría que Brasil, por ejemplo, y Argentina Chile, son los países que con mucha más frecuencia están reportando casos, a lo mejor porque la vigilancia epidemiológica Es más, sí, exacto, justo pensé en que Venezuela, también. no sé si tenga un sistema de vigilancia y de reporte así tan confiable. No sé, Colombia, toda esa zona debe de tener. Sí, por supuesto. Sin embargo, pues resalta aquí mucho Argentina. Los trabajos pioneros en Argentina comenzaron casi a la par con Brasil, con el doctor Chagas, y en Argentina fue el doctor Massa. De hecho, la enfermedad antes se le llamaba enfermedad de Chagas-Massa, porque casi al mismo tiempo el doctor Massa empezó a hacer las primeras descripciones en Argentina, ¿no? Y ahora se omitió el nombre de Massa y se quedó nada más como enfermedad de Chagas, ¿no? Es una enfermedad que difícilmente se agarra en la etapa aguda, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte de el insecto? En realidad el problema está en sus heces, ¿no? O sea, el problema es que cuando come sangre defeca ahí mismo y se contamina la herida y ahí está el problema. O sea, no es que en su saliva ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, antes de entrar a ese tema que comentas, habría que decir primero que la enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, que es un protozoario. Y este protozoario puede estar presente en los humanos infectados, en los animales domésticos, silvestres. La forma tradicional o más común de infección en los humanos es asociada precisamente con los triatóminos o vinchucas, como se le conoce, y en México, en Centroamérica, se le conoce como chinchosicona, besucona, tiene varios nombres. Entonces, el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi inicia cuando una persona o un animal que están infectados, la chinche se alimenta de sangre de ese humano infectado o de ese animal infectado. La chinche se infecta con Trypanosoma cruzi y en la chinche se lleva a cabo un ciclo biológico del parásito, pasando por diferentes fases, desde el tripomastigote que toma con la sangre hasta epimastigote, que es la forma libre, el tripomastigote metacíclico y el amastigote, que es la forma intracelular. Entonces, digamos, este es el ciclo conocido como el ciclo dentro del triatómino, ¿no? Dentro de la chinche. Y cuando la chinche se va a alimentar de sangre, porque son hematófagas, sobre todo las hembras, son las únicas que se alimentan de sangre, en el momento que se alimentan de sangre, pueden o no defecar en la superficie de la piel, por ejemplo, cerca de las mucosas. Y con las heces sabemos que ahí pueden ir los tripanosomas. Y simplemente por arrastre, las personas que son picadas sienten esa molestia, pueden rascarse o arrastrar la popó en la piel o en las mucosas, y eso facilita que el Trypanosoma cruzi ingrese al organismo, ¿no? No es como el mosquito Aedes aegypti, que cuando infecta con los virus dengue, en ese momento, antes de chupar la sangre, inocula saliva, y sabemos que en la saliva van los virus dengue. Sí, la mete prácticamente directo al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, efectivamente, cosa que difiere mucho de cómo se adquiere la infección por Trypanosoma cruzi, ¿no? Perdón, ¿a qué animal es el más frecuente que infectan? ¿A los perros, a los gatos? De los animales domésticos es el perro. El gato, principalmente el perro, que es donde más investigación se ha hecho, ¿no? Los roedores. Los roedores también, las gallinas, las vacas, ¿no? Pero si uno habla, por ejemplo, de los animales silvestres, pues es una diversidad enorme de animales silvestres. O sea, cuando uno habla de control o inclusive de erradicación, está prohibido utilizar esos términos de erradicación,
y todavía de control, no vas a poder controlar a la enfermedad de Chagas, porque tendrías que limitar a todos los animales silvestres que son susceptibles a la infección o que están infectados. Pero les da enfermedad, o guardan ahí el parásito, o qué. Más bien funcionan como reservorios. Sí, ¿verdad? Te comentaba del caso que describió el doctor Chagas, ¿no? De esta niña Berenice, pues en realidad nunca manifestó un cuadro clínico crónico, ¿no? Sin embargo, era huésped del parásito. Y lo mismo sucede con muchos reservorios silvestres donde el parásito está ahí. Y si hay triatóminos que se alimentan de sangre de esos animales silvestres, pues los triatóminos se van a infectar. Y si esos entran en contacto con la población humana, pues la transmisión ahora ocurre en los humanos, ¿no? Entonces, este binomio de humanos, perros, junto con las vinchucas o las chinches o hociconas en un domicilio, pues es un problema, ¿no, Mauricio? Porque ahí están conviviendo. Totalmente. Además, justamente quería detenerme en esta parte porque me imagino que es más un problema rural y periurbano. ¿Qué piensas de que ha cambiado el perfil de la vida rural en el país en los últimos años? Mucha migración hacia otros lados, mucha migración hacia las ciudades. Ya no vive la misma cantidad de gente en el medio rural, pero en el medio urbano, imagínate que se mete el triatómino a estas zonas de la ciudad, de la periferia de la ciudad, que es como rural, semiurbano. Se mete ahí y me imagino que puede haber problemas importantes, ¿no? Y tanto hacinamiento y animales domésticos. Desde luego, diríamos que las zonas rurales y las semiurbanas, digamos, son los principales focos donde puede ocurrir la transmisión de enfermedad de Chagas. Desde luego, no es exclusivo de estas regiones, también puede ocurrir en las zonas urbanas o periurbanas, como tú lo mencionas. Y eso está relacionado mucho con la migración de personas que vienen de zonas endémicas. Ahora sabemos, por ejemplo, que muchas personas que viven en zonas rurales están migrando a las zonas urbanas. Y en breve vamos a tener muchas ciudades muy grandes, megaciudades. Y eso va a cambiar completamente la dinámica y el perfil de muchas enfermedades infecciosas. Tú como profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de la UNAM, pues conoce de todos estos riesgos que tiene la población, ¿no? Pues sí, yo creo que el perfil de muchas enfermedades sí va a cambiar o está ya cambiando con todos estos cambios demográficos, movilización poblacional. Inclusive los triatóminos a veces los mueve, digamos, un efecto meteorológico como las lluvias, los ciclones, los aires, los vientos muy fuertes arrastran a los triatóminos y de pronto los dejan por allá, ¿no? Quería justamente recordar cuáles son los datos clínicos que puede tener alguien, si quieres en la etapa aguda al inicio, pero luego cuando ya se les queda el parásito dentro y pues mucho tiempo después pueden tener manifestaciones. No sé si hay... Sí, este es un buen punto y yo creo que quienes nos están siguiendo tu programa, es importante que sepan que la enfermedad de Chagas puede cursar de tres formas principalmente. Una es la sintomática, es decir, personas que están infectadas pero no tienen síntomas, como el caso que te comenté de Berenice, ¿no? Los otros son los que manifiestan un cuadro agudo y los otros la fase crónica. Y de la fase crónica hay que mencionar que puede ser una crónica asintomática que se le conoce desde hace años como la fase indeterminada. Y más adelante viene la fase crónica avanzada, ahí ya sintomática, donde puede haber alteraciones principalmente cardíacos, del sistema nervioso central y también gastrointestinales, que son los más conocidos, ¿no? En la fase crónica sintomática. Y muchas veces en la fase aguda puede ser relativamente complicado poder hacer un diagnóstico clínico porque tú sabes que muchos síntomas se confunden con otras enfermedades. Y aquí es importante mencionar que el apoyo del laboratorio como un auxiliar para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico es sumamente importante, porque México no tiene, digamos, la suficiencia
en infraestructura, personal entrenado para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Se hacen pruebas muy rudimentarias, que con poca sensibilidad, poca especificidad. Entonces ahí el problema es que empezamos no solamente con que hay muchos casos de Chagas que no son diagnosticados, sino no tenemos las herramientas para hacer la detección. Pero, ¿qué proporción de las personas que se infectan luego van a tener un problema crónico a largo plazo? Digamos, las estimaciones son alrededor del 30%. Que no es poco, ¿no? No. Personas que se infectan en la fase aguda, el 30% pueden desarrollar a la manifestación de la fase crónica indeterminada, no sintomática, y luego a la fase crónica sintomática. Entonces, este es un gran problema, Mauricio. Sí. Cuando uno habla, por ejemplo, de afectación cardíaca, ¿no? De crecimiento del corazón, los megacolon, megaesófago, y la dilatación de las cavidades cardíacas, ¿no? Que puede cursar con arritmia, con bradicardia, inclusive con muerte súbita, ¿no? O sea, es un problema. Perdón, Celso, pienso que a los animales tal vez también les daría, nada más que como no viven tanto, no viven tanto tiempo, pues tal vez no, porque son años, ¿no? Estamos hablando de años, 20 años, entonces imagínate un perro que se contagia, pues tal vez le da megaesófago, megacardio a los 13 años, pero ya a esa edad, pues ya casi es el final de la vida del mismo perro, ¿no? Es muy importante el punto que tocas, porque lamentablemente en México no hay mucha investigación en los perros. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, que son pioneros en la investigación en perros, ellos han demostrado que en zonas endémicas los perros se infectan igual que los humanos. Inclusive a veces puede ser más grave la enfermedad de la manifestación clínica en los perros que en los humanos, ¿no? Entonces, en el panorama en una casa enferma donde están conviviendo las chinches hociconas infectadas con los humanos susceptibles y los perros, imagínate ese trío que está ocurriendo ahí, pues. No, se cierra ahí el ciclo varias veces y claro, se infectan, reinfectan y se mantiene ahí. Vámonos acercando casi hacia el final. Platícanos de esto del diagnóstico, porque de hecho uno de los estudios que se le hace a la sangre de los donadores es buscar anticuerpos contra tripanosoma, ¿no? Primero, déjame decirte a tu auditorio, decirle las formas que se conocen hoy día de cómo se puede adquirir la enfermedad de Chagas. Decíamos que la más común es por la vía vectorial, es decir, que una chincha que está infectada se alimenta de sangre, deposita sus heces con Trypanosoma cruzi en la piel o en las mucosas. Digamos, es la forma más común que ocurre en México, ¿no? La otra forma de adquisición es a través de sangre que está contaminada con Trypanosoma cruzi. Afortunadamente hoy día, y tú lo sabes, desde el 2012 es obligatorio hacer el tamizaje en los bancos de sangre. Y entonces una persona que resulta seropositiva al donar sangre o al pretender donar sangre, si da positiva, ese donante queda excluido. Pero fíjate que aquí se crea otro problema, porque si ese donante es seropositivo, puede estar en la fase indeterminada asintomática y le dicen, ya, váyase, usted no puede ser donante. Y esa persona requiere atención porque a lo mejor está en la fase indeterminada crónica asintomática y más adelante puede evolucionar la fase crónica asintomática. ¿Y ahí se puede hacer algo para tratarlo en ese momento? ¿O? En ese momento, sí, por supuesto, si este caso donante seropositivo lo refieren, digamos, a una clínica especializada, por supuesto. Y estas personas donantes seropositivos no deberían ser excluidas del tratamiento y la atención médica, ¿eh? No, a ver, ahí hay que aprovechar para reconocer que ya se diagnosticó esto y que hay que darle seguimiento. Es como si te dijeran que tienes ahí hepatitis C y no hicieras nada, ¿no? Y te dicen hasta luego, ¿no? Y no solamente eso, o sea, podemos ir un poco más allá, porque si tú quieres hacer una investigación más profunda y seria, pues investigarías a los familiares de este caso positivo. Alrededor, claro. Alrededor de la familia, ¿no? Entonces ahí sí es un problema, y aquí yo he insistido mucho en los bancos de sangre, en los centros de transfusión sanguínea, que no basta hacer el tamizaje de enfermedad de Chagas, sino darle atención a los donantes seropositivos. La otra forma de adquisición que es más común y sobre todo en países no endémicos, ejemplo en Europa,
son las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas que están infectadas pueden transmitir Trypanosoma cruzi a sus bebés. Entonces, ese es otro gran problema que se vive no solamente en las zonas endémicas, sino en las no endémicas de migrantes, mujeres embarazadas que van a vivir, por ejemplo, España. Y allá a la hora de hacer el diagnóstico o si quieren donar sangre más adelante, pues ahí las detectan, ¿no? Como seropositivo. Tenemos que cerrar el programa, doctor Celso Ramos, pero quiero pedirte una última reflexión sobre la importancia de abordar de forma integral las zoonosis transmitidas por vectores. Ya hablamos de dengue la semana pasada, estamos hablando ahorita de Chagas, tocamos por ahí ya leishmaniasis también, que habíamos hecho ya un programa con el doctor Cerón. Nada más habría que cerrar con dos aspectos que no hemos tocado y yo creo para tu auditorio es importante que lo abordemos. Una es el diagnóstico que ya mencionaste, el diagnóstico de, digamos, con pruebas tradicionales de parasitología o microbiología básica. También hay pruebas más sensibles como la PCR en algunos casos o las pruebas serológicas, ¿no? Y la otra, mencionar que el tratamiento para los casos agudos y la fase indeterminada crónica asintomática, hay 2 medicamentos disponibles en México. Uno es el Influtimox y otro es el Benztidazol, que se conocen desde hace muchos años. Lamentablemente estos medicamentos no están disponibles en las farmacias, solamente las maneja la Secretaría de Salud o el sector salud, vamos a. Pero sí, si una persona es diagnosticada en la fase aguda o indeterminada asintomática crónica, sí hay medicamentos que se les pueden proporcionar. Los tratamientos son largos, unos hasta de 90 días. Muchos de estos medicamentos tienen efectos tóxicos, pero entonces habría que ver ahí el riesgo-beneficio, ¿no? De que pudieran desarrollar un problema cardíaco que les pueda causar la muerte o los megas que ya mencionaste tú, el megaesófago, megacolon y otros problemas, ¿no? Y bueno, has tocado un punto que es importante que tiene que ver con la prevención y el control. Entonces, la prevención es evidente que las personas tienen que evitar el contacto con las chinches hociconas o besuconas, ¿no? O bien, en algunos casos hay que dar atención principalmente a las mujeres embarazadas que viven en zonas endémicas y que aparte de sus visitas al ginecólogo, pues sí sería recomendable que se les hiciera una prueba serológica para saber si están o no expuestas a la infección o estén infectadas con Trypanosoma cruzi, porque no solamente estás protegiendo a la madre, sino también a su bebé. Entonces, ese es otro aspecto importante. Ahora, en relación con las medidas de control, pues hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es disminuyendo la densidad de las chinches hociconas. Hay varias formas de poder abordarlo. No es muy recomendable, por ejemplo, el uso de insecticidas porque no solamente tienen impacto en disminuir la población de triatóminos, sino también impacto ambiental, ¿no? Eso hay que considerarlo. E inclusive algunos triatóminos pueden desarrollar resistencia a los insecticidas, ¿no? Entonces es un tema. Sí, además de que matas otros insectos que pueden participar en procesos naturales, ¿no? Entonces es un tema delicado el uso de los insecticidas. A veces se recomienda cuando la densidad poblacional de las chinches hociconas es muy alta dentro de un hogar, pues se puede recomendar, por ejemplo, la aplicación de insecticidas de acción residual dentro de las casas, ¿no? Pero también se invita a que haya participación de las propias familias con la conciencia del autocuidado de la salud, la promoción de la salud, porque sabemos que las chinches hociconas se ocultan en las grietas, en las palmas, en los techos de palma, de teja. Si tenemos amontonadas cosas dentro de la casa, por supuesto ahí van a ser sus nidos, ¿no? En las paredes de adobe, ¿no? Yo por ahí alguna vez leí un estudio en el que la intervención era justamente que en las casas de adobe les hacían como el enjarrado para que no estuviera las grietas del adobe y ahí con eso disminuían la presencia de las chinches, ¿no? Y con eso. Sí, hay una experiencia de trabajo comunitario en Guatemala, por ejemplo, donde los trabajadores de la salud les enseñan a los pobladores a utilizar materiales de la propia comunidad para poder
cubrir esas grietas, ¿no? Con encalado, con el sellado de las paredes. Y pintarlo de blanco para ver el contraste y ver las chinches, ¿no? O sea, porque si la chinche no se ve porque la pared es café y oscura, en cambio si la pared es blanca, pues se va a ver la chinche, contrasta con la pared blanca y ya. Entonces aquí yo creo que el mensaje más importante es que el problema de Chagas es multidisciplinario y no solamente responsabilidad del sector salud, sino una responsabilidad colectiva. Aquí tomadores de decisiones, la población, las agencias financiadoras, las agencias académicas. De hecho, ahí donde das clase en la Facultad de Medicina tienen una tradición de años trabajando con la enfermedad de Chagas, ¿no? Y además te decía que en el instituto estamos trabajando con una estrategia que tú conoces que se llama Una Salud. Una salud que tiene que ver con tener una visión global de la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y la enfermedad de Chagas es uno de los mejores ejemplos del concepto de una salud. Porque decíamos, es una enfermedad zoonótica, afecta a los humanos y a los animales, y además pues tiene que ver con el ambiente. Si hay un ambiente propicio para la proliferación de los triatóminos, pues obviamente esto va a incrementar el riesgo de infección en los humanos y también en los animales, principalmente el perro. Buenísimo, pues con eso nos vamos, doctor Celso Ramos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo programa en Hipócrates 2.0. Seguramente vamos a volver a platicar con usted de todos los temas que están trabajando y de la experiencia que tiene en este campo. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Mauricio. Agradezco estos dos charlas que tuvimos de temas sumamente interesantes para México y espero que tu auditorio pues nos haya seguido para conocer un poco más sobre estas dos enfermedades. Claro que sí, seguramente. Además, pues quedan ahí los programas para seguir escuchando y para hacerle promoción a estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mauricio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio Universidad. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.